yo llevándolo al aula veo también el poder entre un grupo de niños que está en el recreo y el que lleva el mando. Entiendo que es el poder cuando se genera un conflicto pues de cualquier tipo en el juego. Entonces me resulta complicado, o sea, ya me resulta un poco complicado gestionar estas regulaciones con mi propia práctica personal y docente. ¿Cómo a los niños podemos enseñarles a manejar esto? Porque me parece que el don de la palabra es bueno, pero ellos a la primera de cambio hacen así y bofetón, hacen así y patada. Entonces, ese control, esa ansiedad muchas veces que responden a la primera. O sea, a mí los conflictos del patio, los recreos, no sé si os pasa al resto, enseguida es con un manotazo. Entonces, me resulta interesante cómo poder aplicarlo a los niños. Ahí... Yo me llamo Jesús. Sí. No hay diferencia entre el conflicto en la escuela al conflicto en cualquier sociedad. El niño hace empujoncito, no sé qué, tradúcelo a otros niveles. Entre países el empujoncito es otra cosa. Yo creo que los modelos se reproducen tanto en el conflicto de la convivencia de los niños en el colegio o en la reunión de negociación del precio económico de cualquier cosa. Nos reproducimos en los diferentes medios, ya seamos niños, jóvenes, adultos o nuestros gestores políticos internacionales. No es lo mismo cómo vas a solucionar un problema, yo creo, en un niño a cómo vas a solucionarlo en un adulto o en un adolescente. Cierto, pero fíjate que en el fondo somos un poco. Diferencias de interés entre elementos diferenciados, incapacidad de negociación y puesta de acuerdo, y a veces tomar medidas a distintos niveles de incapacidad para ponernos de acuerdo. Vale, que en el niño es que te empujo y en el adulto será pues que te penalizo con un bloqueo no sé qué, un bloqueo no sé cuánto, para hacerte que tú cambies tus postulados, cambies tus pensamientos y te avengas a lo que yo te digo, que es lo mismo. Yo te empujo a ver si te intimido y haces lo que yo digo en vez de seguir pensando lo que tú piensas. Perdón, Laura, no. Bueno, yo solo quería aportar que una de las cosas que a mí me resulta complicada, además de lo que has dicho tú, de cómo aterrizarlo en el aula, es, en el caso concreto que yo trabajo con adolescentes, el componente emocional que conllevan estos conflictos que se generan. En tu caso se pega un empujón y en el mío a lo mejor el empujón es más gordo. Y además luego se traslada al mundo virtual y entonces allá entramos en otra esfera completamente diferente que a mí me resulta también muy difícil de gestionar en el aula, efectivamente. Sobre todo, bueno, con estas regulaciones en la cabeza, ya hay un punto de descontrol muy complejo. Ahora, yo quería decir, porque sí, lo difícil es utilizar las regulaciones más blandas para regular el conflicto en niños, adolescentes, o sea, sin que sea, porque normalmente o nos puede pasar que el niño da un empujón y nuestra primera a lo mejor es la represión, ¿no? Es muy difícil regular el conflicto de los demás con regulación, ¿no? Sí. O sea, lo primero de todo, para no perder ese detalle que habéis hablado, atención, vamos a ponernos en el patio. Se están pegando o enfrentados niños o adolescentes, da igual. Fijaos, si vosotras estáis observando, por ejemplo, desde una ventana, vosotros, el análisis es exclusivamente ese grupo de X muchachos, muchachas, enfrentadas. En el momento en que bajarais al patio y os acercarais, fijaos que ya se altera, ya no es ese grupo, es un grupo con la profesora o el profesor. ¿Y qué función tiene? Las más de las veces, ojalá, tú estás haciendo la función de sublimación o autoridad, que es lo mismo. Por tanto, solo vuestra presencia, tú y yo que estábamos enfrentados con regulaciones a lo mejor muy bajas, empujarte, insultarte, reírme, ¿no? Tú y yo, que seguimos enfrentados, pero llega una pieza que no estaba en el grupo y cumple la función de sublimación, es decir, tú aceptas a esta profesora y yo también acepto a Laura. En consecuencia, eso que era ya acción claramente de regulaciones bajas, O sea, sin necesidad de hablar.
y presenta. Ahora, ¿qué pasa si la que aparece es una Laura que se ríen de ella, que no tiene autoridad, que se burlan? Llega y ve que no le queda a ella otra intervención que dejar de ser sublimación, a lo mejor dar un golpe o amenazarle los dos ahora a tal sitio, ¿no? A trabajar o lo que sea. Eso, ¿no?, es también algo muy importante en el análisis. Siempre saber, primero, qué papel cumples tú en estos casos que son muy frecuentes en el aula, ¿no? Y eso es algo que hay que subrayar.